Cuando Petro ganó, varios economistas y líderes políticos prendieron las alarmas porque se iba a caer en picada la economía colombiana. Pero un año después de la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, las cosas no han sido como muchos temían. Hoy las cosas que compramos todavía siguen caras, aunque ya empezaron a bajar. El crecimiento económico se ha estancado, aunque no tanto como se esperaba, y el dólar cayó a 3.900 pesos y no se ha mantenido en más de 5.000 como se alertaba al principio. Además, por ahora el gobierno ha estado juicioso con la deuda y los gastos, al tiempo que la inversión extranjera directa ha seguido llegando. Para entender cómo le ha ido a Petro con la economía, hay que mirar variable por variable. El peor fantasma cuando Petro se posicionó fue el de la inflación. Desde el 2021, los precios de la comida, el transporte, la vivienda y la educación se dispararon. La subida fue tan dura que el índice de precios del consumidor, el IPC, como le dicen los economistas, llegó a 13.34% anual en marzo de 2023, cifras que no se veían desde la crisis de los 90. Pero en junio ya logró bajar a 12.13%. Según analistas, la inflación ya tocó techo y por eso en los últimos meses los precios empezaron a bajar de a poco. Pero ni la bajada ni la subida de precios dependen completamente de Petro. Después de la pandemia quedamos con problemas de escasez y líos en el transporte y en la entrega de las cosas que se compraban. Fue una tendencia mundial que se convirtió en una bola de nieve en la que las empresas tenían menos para ofrecer, pero la gente quería comprar más porque ya había pasado el miedo del COVID. Todo eso subió los precios. Luego la guerra entre Rusia y Ucrania complicó más las cosas, sobre todo para el sector agro. Y como Colombia importa de esos dos países el 42% de los fertilizantes que usamos para cultivar comida, la invasión hizo más difícil sacar esos productos de allá. Por eso la comida, que fue la que empujó la inflación, también se puso más cara. La buena noticia es que el fantasma de la inflación se está alejando. Y en eso una figura clave ha sido la del Banco de la República, que desde finales de 2021 subió sin parar las tasas de interés hasta llevarlas al 13.25%. Como el Banco de la República es el que le presta a los bancos comerciales, eso puso los créditos más caros para la people y las empresas, con lo que se logró que la gente le bajara el consumo y la inflación empezara a ceder. El gobierno Petro también se ha metido a atacar la inflación. Después de subir el salario mínimo el 16%, desvinculó el valor del mínimo de ciertos productos y servicios para que la subida no jalara la subida de otras cosas. También tomó otras medidas menos significativas, como bajar los aranceles que pagan los agricultores para comprar insumos y cultivar comida, y bajar levemente las tarifas de energía a finales del año pasado. El comportamiento del desempleo y el crecimiento económico son otras variables clave para entender cómo se ha movido la economía en el último año, pero ahí la influencia de Petro ha sido poca, según creen expertos. Este año la economía colombiana se está enfriando, como está pasando en todo el mundo. Eso quiere decir que crecemos más lento de lo que vimos en los últimos 2 años. Aquí hay que hacer un recorderis. En 2020 el golpe de la pandemia fue tan duro que la economía cayó 7.3%. Luego en 2021 se disparó y creció 11% y en 2022 7.5%. Pero en 2023, según cree el Ministerio de Hacienda, el país crecerá 1.8%. Aunque el dato es grave, es menos malo de lo que calculaba el Banco de la República, que creía que la economía del país solo crecería 0.5% este año. Lo otro ha sido el desempleo. Petro ha sacado pecho en varias ocasiones, una de ellas celebrando que a mayo el desempleo del país cayó a 10.5% según el DANE. Y con eso Colombia superó por fin los números que había antes de la pandemia. Sin embargo, ahí no tiene mucho que ver el gobierno actual porque normalmente el mercado laboral reacciona tarde al crecimiento económico. Es decir, lo de ahora es una consecuencia de lo que pasó en 2021 y 2022. Y Petro solo fue presidente 5 meses del 2022. En otras variables de la economía, como el dólar o la inversión extranjera, Petro sí tiene más incidencia porque dependen de cosas más inmediatas, como por ejemplo la incertidumbre o la confianza que da un gobierno. Miremos cada una. El dólar sube y baja dependiendo de factores locales y mundiales. A finales del año pasado y a comienzos de el billete verde se puso más caro que otras monedas del mundo porque la gente tenía miedo de la recesión económica. Por eso, la people, en vez de invertir en países como Colombia, que somos más riesgosos, se refugió en el dólar, que es más seguro y tiene una economía más robusta, en la que si algo pasa, es más fácil que le respondan a uno por su plata. Además de que lo internacional ya estaba encareciendo el dólar, en Colombia la llegada de un presidente de izquierda que prometía desde campaña cambios radicales con sus reformas generó más incertidumbre. Ese temor llevó a que el dólar se pasara de los 5.000 pesos. Pero hoy, a un año del gobierno de Petro, el dólar está por debajo de los 4.000 pesos gracias a que los
los inversionistas volvieron a traer su plata acá cuando se disipó el miedo de una recesión mundial. También porque la marea se calmó, en parte porque los cambios radicales que el gobierno prometió se suavizaron. En la inversión extranjera directa, que era otro fantasma con el que la oposición asustó, las cosas también están mucho mejor. Y en eso sí influye más el gobierno Petro. En junio, Colombia tuvo el segundo mejor dato de la historia. Y durante el 2023, Colombia ha recibido 7.519 millones de dólares frente a los 5.889 millones de dólares del mismo periodo de 2022. La mayoría de la plata viene del petróleo y la minería. Aquí entran las calificadoras de riesgo. Esas son las firmas que miden qué tan riesgoso o no es invertir en un país. Y para eso miran el comportamiento de la economía, el manejo de las finanzas públicas y las reformas que se quieran hacer, como la de salud pensional y laboral que presentó Petro. Según cómo vean el panorama, le dan una calificación a los países. Hay 3 calificadoras clave: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. En plena pandemia, 2 de ellas le quitaron el grado de inversión a Colombia, es decir, dijeron que Colombia era mucho más riesgoso para invertir. La última vez que Colombia perdió ese estatus, se demoró 10 años en recuperarlo. Pero ahora los mensajes de esas calificadoras sobre el país han sido optimistas, aunque también han dejado algunas alertas por el alto gasto del gobierno, el endeudamiento y los menores ingresos que tendrá. Eso sí, han aplaudido, como lo han hecho analistas de todas las orillas, que Petro esté cerrando el hueco del subsidio de los combustibles. Ese ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno, aunque se sienta en el bolsillo de quienes tienen carro o cualquier otro vehículo. El Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible fue creado para que a la people no le pegaran tan duro los golpes por el precio cambiante del petróleo. El problema fue que en el mundo se disparó el precio del petróleo en 2022 y el gobierno de Duque no subió el precio de los combustibles como tocaba. Eso le dejó una deuda enorme a Petro que aceleró la subida del precio de la gasolina. Su precio podría llegar hasta los 15.500 pesos por galón al final de año. Con esa subida busca que la deuda no crezca más y así dejar de sacar del presupuesto nacional para financiar la gasolina de todos, ricos y pobres, y poder dedicarle esa plata a otras cosas. Hace un año, Petro llegó con una agenda ambiciosa de programas y reformas. Para eso necesitaba plata. Y como estaba en la luna de miel con el Congreso, logró tramitar la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos años. Eso le permitió conseguir más plata, que viene sobre todo de los ricos y las empresas petroleras, mineras, gasíferas e hidroeléctricas. Ahora, con más plata en la mano, el gobierno de Petro tendrá que probar que sabe administrarla. O sea, que no se ponga a gastar más de lo que le entra y que no lleve al país a una deuda impagable. Pero eso sí, los mayores impactos que la gestión de Petro tenga para la economía solo se verán dependiendo de cómo quedan las reformas laboral, pensional y de salud, que se seguirán discutiendo en el Congreso.